tiempo de poder escuchar esta ponencia. Gracias a Módulo Jurídico también por la invitación que me hicieron, aparte de que ya soy miembro de este círculo. Bien, el tema tiene que ver con la habilidad de los magistrados. Entiéndase por magistrados no solamente a los abogados que se encuentran dentro de la carrera judicial, sino también a los abogados que se encuentran dentro de la carrera fiscal. Más que todo, más que una ponencia así muy formalísima, quiero establecer un diálogo con todos ustedes. No sé si podrían encender sus cámaras. Como sabemos, esto es una reunión de círculo cerrado y me gustaría conversar con ustedes respecto de este tema. No sé, Pamela, si eso es posible, de que cada uno encienda sus cámaras para poder conversar, pedir opiniones, escuchar qué es lo que creen algunas personas. Como tú dijiste, Pamela, no había oído esto sobre la nulidad que puse en conocimiento hace unos días a LP. Entonces, quisiera conversar con ustedes, de verdad. Sí, hay algo muy importante, no sé si ustedes habrán escuchado acerca de las reglas de Bangalore. Fue un texto que pusimos en el estudio jurídico para poder hacer la publicidad del resumen de la audiencia, que decía: la confianza pública en el sistema judicial y en la autoridad moral y la integridad del Poder Judicial es de extrema importancia en una sociedad democrática. En una sociedad democrática, y no solamente eso, sino también moderna. Hemos sabido que, bueno, creo que la mayoría lo sabe, el Poder Judicial tiene una mala reputación hoy en día por las cosas que vienen sucediendo. El Ministerio Público, la policía. Si nos vamos a las estadísticas, señalan que la entidad más corrupta que existe en el Perú, en principio la ocupa la Policía Nacional del Perú. Pero no vamos a hablar en este momento de la policía, sino vamos a hablar acerca de la carrera de la magistratura. Entonces, como señalé, en las reglas de Bangalore, la gente necesita tener ese tipo de confianza en los magistrados porque se supone que ellos están administrando justicia y por otro lado los del Ministerio Público persiguen a una persona por la comisión de un hecho delictivo. Y el término está bien, ¿no? Para romper un poco el hielo, traigo a colación la crítica que se le hizo al doctor Benji cuando estaba en una entrevista, creo que era en Latina, si mal no recuerdo, y le decían, pero ¿cómo que el fiscal persigue? ¿A quién se le está persiguiendo? ¿Estamos persiguiendo al presidente? Decía, y el abogado decía, claro, le están persiguiendo porque eso es lo que dice la norma, que el Ministerio Público persigue el delito. Y si persigue el delito, cuando va a investigar a una persona, obviamente que le está persiguiendo. Efectivamente que le está persiguiendo. Entonces, estas personas que se dedican a perseguir un determinado hecho y los que se dedican a resolver sobre un determinado hecho, tienen que tener una serie o tienen que cumplir con una serie de requisitos para poder ocupar el cargo y para poder mantenerse en ese mismo cargo. Pero antes de nada, quisiera escuchar de alguno de ustedes qué es lo que les viene a la mente cuando escuchan el término magistrado o cuando escuchan el término fiscal. Por ejemplo, contigo, Pamela, ya que estás allí,
También veo que Danixa tiene la cámara activada. Cuando escuchamos la palabra magistrado, o al momento que empezamos a estudiar la carrera de Derecho, cuando escuchábamos el juez penal, el juez civil, ¿qué pensábamos nosotros de esta persona? ¿Qué opinión teníamos de esta persona que ocupa este cargo? ¿Cómo lo idealizábamos en ese momento? Hay algunas personas que cuando estaban estudiando decían, a ver, yo después quiero ser un juez, porque, oye, un juez es una persona, pucha, que aparte de tener muchos conocimientos y aparte de tener poder, pues es como un ícono, es como un símbolo en la sociedad, ¿no? Porque se supone que tiene esa potestad para poder decidir sobre un determinado conflicto. Ese término en un principio como que nos causaba admiración. Y al inicio del estudio de la carrera, pues nosotros decimos, algunos de nosotros decíamos, yo quiero ser juez, otro decía, yo quiero ser fiscal, otro decía, no, yo quiero estudiar derecho por hacer justicia, ¿no? Lo decía porque hacía referencia que quería ser juez. Pero al momento que iba estudiando la carrera, y más aún una vez que se convierten en abogados y se ven en la situación, ven la forma en cómo resuelven los jueces, ven la argumentación que usan los jueces, se vuelven a plantear esa misma pregunta y dicen, oye, pero ¿quién es un juez en realidad? O sea, un juez ahora es lo que la norma dice que tiene que ser. Es una persona intachable, es una persona de quien no se puede atribuir algo, es una persona que cumple con la ley, porque si un juez aplica la ley, también tiene que cumplir con la ley. Es un juez que hace un correcto razonamiento. Y hoy en día, pues como que a medida que vamos avanzando en la carrera, como que esas ideas se van desvaneciendo, como que se van esfumando y vemos ya a los jueces como que, oye, están cometiendo muchos errores, como que, oye, el juez no debió actuar así, no debió resolver así. Obviamente hay jueces dignos de admirar. Por ejemplo, he visto audiencias, hace poco vi un pedazo de la audiencia de control de acusación de una persona que está involucrada en organización criminal. Y el abogado decía, pero señor juez, a ver, la norma dice una cosa, que con el escrito de integración o una vez que se ordena la modificación de la acusación, no se pueden traer a la acusación hechos nuevos. ¿Por qué? Porque eso es parte sustancial del requerimiento de acusación. Pero el Ministerio Público, ¿qué está haciendo? Está incorporando nuevos hechos. Cosas que no estuvieron en su requerimiento primigenio y no estuvieron en la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Y eso la norma no lo permite hacer. No puede incorporar un elemento sustancial. Y según lo que ha dicho la Corte Suprema, pues el elemento fáctico es un elemento sustancial del requerimiento de acusación. Y se pusieron a discutir y al final el juez dijo, mire, ¿sabe qué, señor abogado? Si usted quiere, pida la nulidad, le dice. No importa, yo conozco también el derecho y para mí sí debe ingresar. Y si no le parece mi resolución, pues pida la nulidad. ¿Qué vamos a hacer? Apele, pida la nulidad. Aunque cuando se discute el control de acusación, posteriormente se emite un auto de enjuiciamiento, no hay opción a la apelación. Si bien es cierto, hay opción
para la nulidad, pero no hay opción a la apelación. Pero me asombró esa forma de cómo se lo dijo el juez, porque en otras palabras dijo, ¿sabes qué? A mí no me importa lo que dice la ley porque la norma dice, no puedes integrar, modificar, ¿qué cosa? Elementos sustanciales. Solamente los que no sean sustanciales en el requerimiento de acusación. Y la Corte Suprema ha dicho que el elemento fáctico es sustancial. Pero el juez en esta resolución dice, ¿sabes qué? A mí no me importa lo que dice la ley, no me importa lo que dice la Corte Suprema, yo hago como quiera. Y si a ti no te gusta, pues pide la nulidad. Eso mismo también me pasó en una audiencia. Le dije, señor juez, la norma dice con el Código de Procedimientos Penales que el Ministerio Público tiene, o todas las demás partes tienen hasta 3 días para introducir, ¿qué cosa? Un escrito con los testigos que va a ofrecer, hasta 3 días antes. Si no ingresa ese escrito, posteriormente no, en la audiencia no podrían incorporar esos testigos. Pero usted, ¿qué está haciendo? A pesar de que el Ministerio Público no ingresó su escrito, le permite al Ministerio Público introducir como testigos a tales personas. Y eso va en contra de lo que dice la norma. Y me dijo lo mismo, ¿sabes qué, señor abogado? Si a usted no le parece lo que he decidido, pues pida la nulidad. Pero es que no se trata de que estemos pidiendo la nulidad de los actos jurisdiccionales, los actos procesales, porque eso acarrea un perjuicio en contra de la persona que viene siendo procesada, investigada en el ámbito penal, ¿verdad? Entonces, como que esa idea con el día a día, como que esa idea de la grandeza que teníamos de un magistrado o de un fiscal, porque a veces el fiscal provincial le planteamos un hecho y el fiscal dice, ¿sabes qué? Aquí yo no veo delito. Oye, pero te hemos hecho el desarrollo del delito en el escrito de denuncia. Los hechos te los hemos encajado. El hecho, la tarea de la subsunción que la deberías realizar tú, te la hemos hecho. Y te hemos desarrollado conductas, sujetos, objetos. Te hemos desarrollado el dolo, cómo lo puedes hacer. Pero y tú me dices que no hay delito. ¿Y por qué me dices que no hay delito? Ah, porque no quiero que haya delito. Porque yo digo que no hay delito, no hay delito. Ah, bueno, vamos a elevar esta disposición al fiscal superior y el fiscal superior, tenemos esa idea, lo va a considerar, ¿no? Y posteriormente, en algunos casos, el fiscal superior dice, bueno, confirmo la disposición que archivó la causa. ¿Por qué? Por los mismos fundamentos. ¿Y solo eso? O sea, se supone que los fiscales y más aún los fiscales superiores tienen que darnos una argumentación adecuada, por eso están en esa posición. Pero parece ser que cuando no tienen algo como argumentar, pues dicen no y punto, como no puedes hacer otra cosa. Y después de que nuestra denuncia fue elevada al fiscal superior, ¿qué podemos hacer si somos abogados de la parte de la vida? La norma procesal no nos permite hacer algo. ¿O sí? Ahí se termina. ¿Y qué tenemos que ir? A un proceso constitucional, a que a un amparo contra disposiciones fiscales. Tenemos que irnos, nos producen más trabajo irnos ¿a dónde? A un amparo y tomarnos todo otro tiempo para que un constitucional diga, oye, ¿sabes qué? Esto sí se constituye como tal, como delito, y sabes que las disposiciones emitidas por los fiscales pues no van a tener ningún efecto. Pero hemos tenido que ir por otra. Y todos estos malestares se ocasionan por este tipo de personas. Sí, se me... Y muchas de ellas están incumpliendo con la propia norma que regula su actividad.
Por ejemplo, tenemos la ley de 277. Si nosotros vamos a la ley de la carrera judicial, la ley 29.277, y nos centramos en el artículo 4 de esta ley, no sé si la tendrán a la mano. Artículo 4 de la ley, y el numeral 3 dice: los requisitos generales para poder acceder, y no solamente acceder, sino también para permanecer. Creo que les voy a proyectar esta parte de la ley. ¿Pueden visualizarla? Sí se ve. Ya. Mira, aquí está la ley de la carrera judicial, la ley 29.277. Y nosotros nos vamos ¿hasta dónde? Hasta el artículo 4. Aquí está el artículo 4. ¿Qué dice el artículo 4? Requisitos generales ¿para qué? Para acceder y ¿para qué más? Permanecer. No solamente es para poder ingresar a la carrera judicial, sino también para mantenerme dentro de la carrera judicial. Y dice, son requisitos generales para el ingreso y permanencia de la carrera judicial 1, 2 y llegamos al tercero. Tener título de abogado expedido o revalidado conforme a ley, así como, ¿qué dice? Encontrarse hábil en el ejercicio profesional. ¿Verdad? Y no es algo que me esté inventando, lo dice ¿cuál? La ley de la carrera judicial. Y si nosotros nos vamos ahora a la ley de la carrera fiscal, aquí observan, se puede ver, ley de la carrera fiscal. Sí logran visualizar, ¿verdad? Sí. Es la ley 30.483, ley de la carrera fiscal. Y nos vamos exactamente al mismo artículo 4. Vamos al artículo 4 y vamos a encontrar que son requisitos generales para acceder, y solamente acceder, no, para permanecer en la carrera fiscal, ¿qué cosa? En el numeral 3 dice, tener el título de abogado expedido o revalidado conforme a ley, ¿qué más? Así como encontrarse hábil en el ejercicio profesional. Entonces, es algo que yo me estoy inventando de que debemos de encontrarnos o que los magistrados, sean jueces como fiscales, tienen que encontrarse hábiles para poder ejercer como profesionales. No. ¿Quién lo dice? Lo dice la propia norma jurídica. Entonces, un magistrado, para llegar a ser magistrado, en principio, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser un abogado. Como hemos visto en los requisitos, si no eres abogado, no puedes llegar a ser magistrado. Y posteriormente, para que te mantengas en el cargo, tienes que mantenerte siendo abogado. Y si te mantienes siendo abogado, tienes que mantenerte entonces estando habilitado. Porque si no estás habilitado, no puedes permanecer en la carrera fiscal o en la carrera judicial. Y si no puedes permanecer en la carrera judicial o en la carrera fiscal, entonces los actos que tú realices, si lo realizas estando inhábil, podrían tener algún efecto. Por ejemplo, tuvimos un juicio donde antes de la tercera sesión nos dimos cuenta que uno de los magistrados estaba inhábil y sostuve ello, que el artículo 4 de la ley de la carrera judicial decía que tenía que encontrarse hábil, y el estatuto en el artículo 9, el estatuto de qué? Del Colegio de Abogados de Piura, lo dice claramente. Vamos a ver el estatuto. ¿Logran visualizar? Sí se ve. Ya, ¿qué dice allí?
A ver si alguien lee. Estatuto del Ilustre Colegio de Abogados de Piura, ¿De qué año? del 2016. Ya, vamos bajando y nos vamos al artículo 9. Vamos a ver qué dice el artículo 9. ¿Qué dice? De la colegiatura. ¿Puedes leer, por favor, completo? Conforme a lo establecido en el artículo 285 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y las disposiciones contenidas en la Ordenanza Regional número 273-2013, GRP-CR del 14 de agosto del 2013, encontrarse incorporado en el Ilustre Colegio de Abogados de Piura y habilitado al día en el pago de sus cuotas ordinarias, extraordinarias y multas. Es requisito indispensable y necesario para poder ejercer la profesión de la abogacía en el Distrito Judicial de Piura, así como en las instituciones públicas y privadas de la región Piura, facultándose su ejercicio en todos los distritos judiciales del territorio nacional con sujeción a las directivas vigentes en el ámbito jurisdiccional a desempeñarse. Bien, entonces, ¿qué es lo que está diciendo el estatuto? Que, a ver, si tú estás adscrito al Colegio de Abogados de Piura y tú estás ocupando un cargo público, tienes que encontrarte entonces habilitado como profesional. Y esto fortalece lo que dice, ¿qué cosa? La ley de la carrera judicial y la ley de la carrera fiscal. ¿Por qué? Inclusive el estatuto del Colegio de Abogados de Piura lo deja bien claro. La habilidad también se desprende o depende del hecho de haber pagado o no una cuota ordinaria o extraordinaria o las multas. Entonces, si un abogado no ha cumplido con el pago de sus cuotas mensuales, el Colegio de Abogados, como tiene esa competencia, automáticamente le inhabilita. Y cuando lo vas a buscar, aparece como abogado inhábil. Entonces, si para el Colegio de Abogados esa persona se encuentra inhabilitada, esa inhabilitación debería calzar dentro de lo que dice la norma judicial o la norma fiscal. Pues sí. ¿Por qué? Porque el propio Colegio de Abogados, y según su estatuto, señala que la inhabilitación es automática. Y si dependiera de un procedimiento administrativo, lo mismo. Pero lamentablemente no depende de un procedimiento administrativo, sino que es automática. Entonces, el abogado tiene hasta 2 meses para poder pagar. Ejemplo, mi habilidad se terminó o mi habilidad estuvo pagada hasta diciembre del año 2021. Tengo enero de 2022 y febrero de 2022 y todavía sigo apareciendo como hábil. Son 2 meses de plazo que me otorga el Colegio de Abogados. ¿Para qué? Para volver a pagar. Es decir, esos 2 meses tengo que ir y pagar porque ya mi habilidad estoy a punto de perderla. Son 2 meses en que el abogado tiene que reflexionar y decir, oye, yo pagué hasta diciembre y ya estoy en enero y pasé a febrero. Tengo que ir a pagar mi habilidad. Pero no lo hace. Le importa nada pagar. No le importa si lo inhabilitan o no. Y después de que pasó ese plazo de 2 meses, queda inhabilitado. ¿Por qué? Porque no tomó en consideración el plazo que el propio colegio le está otorgando. ¿Para qué? Para que no quede inhabilitado en sus funciones. Y después, si pasa 1 año o 2 años, incluso el propio colegio le puede quitar la colegiatura y expulsarlo del colegio de abogados y hacer que se vuelva a colegiar nuevamente. ¿Por qué? Porque el colegio de abogados tiene esta potestad. Entonces, si para el colegio de abogados un magistrado puede ejercer la carrera de abogacía y tampoco podría ocupar un cargo en la administración pública. ¿Y por qué lo han hecho esto? Esto lo han hecho con el propósito de poder evitar
erradicar, combatir el ejercicio ilegal de la profesión. El estatuto está ordenado inspirado en la ordenanza regional 273 del año 2013. Y esta, como dice, ha sido creada con el propósito de poder combatirse el ejercicio ilegal de la profesión. Y en uno de sus textos señala que toda persona tiene el derecho de poder verificar, inclusive en los concursos, dice, las autoridades públicas, pues, tienen que verificar si la persona que está concursando se encuentra hábil, y la ciudadanía tiene que verificar si las personas que se encuentran en un cargo se encuentran hábiles. Y por eso que el sistema de cualquier colegio de abogados es público, para que nosotros podamos consultar. Entonces, mucha gente, o algunos, no sé, pues se podrán dar cuenta de que están inhábiles, pero no dicen nada. No dicen nada. Pero eso no pasó con nosotros en esa oportunidad. Vimos que estaba inhábil el magistrado y lo postulamos. ¿Sabe qué, señor magistrado? El artículo 4 de la ley de la carrera judicial dice que para que el juez se mantenga en su puesto, pues tiene que estar habilitado. Hemos visto que el señor magistrado no se encuentra habilitado, esto en concordancia con el artículo 9 del Estatuto del Colegio de Abogados de Piura, no podría ejercitar la función jurisdiccional, puesto que no está habilitado para ser abogado, o para ejercitar la carrera del derecho. Por lo tanto, todos sus actos, desde el momento en que quedó inhábil, son nulos. Es una nulidad insalvable. Entonces, si su acto, si en ese tiempo no tenía esa capacidad de juez, porque la ley lo dice, no se podía mantener en esa capacidad de juez, entonces la disposición, la resolución que emitió o los actos procesales que ejerció también son nulos. Y lo postulamos, y la Sala Penal Liquidadora de Piura dijo, bueno, sí, es cierto. Y el propio magistrado que estaba inhábil, porque en ese momento se habilitó, que estaba inhábil, ¿qué hizo? Votó a favor de nosotros. Votó y dijo, sí, es cierto, estuve inhábil, pues tiene que ser todo nulo. Y su voto fue a favor de la nulidad. ¿Por qué? Porque era un magistrado objetivo. Sí, está bien, no estuve inhábil y mis actos entonces deberían ser declarados nulos. Voto a favor de eso. Nulidad del juicio. Y fue un pronunciamiento de 2 contra 1 voto. Y es así, creo que cada uno de nosotros tenemos que verificar siempre antes de ir a una audiencia. No sé si algunos son aquí abogados o no, pero antes de ir a una audiencia y enfrentarnos a alguien, tenemos que ver si este se encuentra habilitado o no. Alguno por ahí dice, oye, pero Indecopi ha dicho que eso es una barrera burocrática, no te pases. Pero no, Indecopi no se refería a la habilidad o a la habilitación del abogado. Indecopi dijo que es una barrera burocrática que los organismos exijan la habilitación, el documento que acredita la habilitación del abogado. ¿Por qué? Porque tienes el sistema. Si el abogado dice que es del Colegio de Abogados de Piura, ¿qué te cuesta abrir el ICAP y poner su colegiatura para verificar si está habilitado o no? ¿Por qué le pides su hoja de habilitación si lo tienes a la mano? Entonces eso es una barrera burocrática, pedirte el papelito que diga que estás habilitado. Eso es lo que dijo Indecopi. Pero no dijo en ningún momento que estar habilitado es la barrera burocrática, sino que la barrera burocrática es tener el documento. Inclusive en su momento hice una publicación de una opinión que realicé en el diario regional de Piura, El Dato, y me refería respecto a la habilidad de los fiscales en ese momento. Y fiscal que no estaba inhabilitado, pues no podría ocupar el cargo de fiscal, valga la redundancia, y por lo tanto, pues
inclusive podría incurrir en el delito de ejercicio ilegal de la profesión, porque sí sabían que hay un delito denominado así, ¿verdad? Entonces, lo señalé y lo publiqué en mis redes sociales, y el ex decano del Colegio de Abogados de Piura me comentó la publicación. Dijo, efectivamente, tienes razón, la ley de la carrera fiscal dice que no puedes si no estás habilitado, el estatuto del Colegio de Abogados dice lo mismo, estos en concordancias arrojan como conclusión que entonces no puedes participar. Y ojo, en su oportunidad se lo hemos planteado al Ministerio Público por el presunto delito de ejercicio ilegal de la profesión. Pero, bueno, el Ministerio Público tiene otra perspectiva, por eso le decía, a ver, ¿qué pasa si ponemos una denuncia y después la elevamos y el de segunda instancia, por decirlo así, nos dice, ¿sabes qué? No tiene razón, ¿por qué no? ¿Qué hacemos? Nos cuesta más trabajo. En este caso, denunciamos. ¿A quién? A una fiscal. ¿Por qué? Porque estaba inhabilitada desde el año 2015. Imagínense, desde el año 2015. ¿Y qué año estamos? 2022. Y la vamos a verificar al sistema y la señora fiscal se encontraba inhábil. No había pagado ninguna de sus cuotas. Denuncia. Porque no podría decir que allí hay una imprudencia. Si hay imprudencia, 1, 2, 3 meses se te pueden pasar para que constituya un delito, por ejemplo. Pero 5 años, 6 años, 7 años, no. Eso ya da señales o da luces de que esa fiscal o en todo caso o un magistrado tiene el ánimo de no pagar nunca. Y sabe que tiene que pagar porque conoce el Código Penal y sabe que tiene que pagar para habilitarse, pero no lo quiere hacer. ¿Y qué hizo? La denunciamos. Después de que la denunciamos, corrió al día siguiente a pagar el Colegio de Abogados. No a pagar completo, hizo un convenio de pagos con el Colegio de Abogados. Y el Colegio de Abogados verificó que ya tenía los 25, 30 años inscrita en el Colegio de Abogados. ¿Y qué hizo? Le emitió un certificado diciéndole que se volvía vitalicia. Cuando el estatuto dice, oye, si tiene 1 o 2 años, pues tienes que abrirle un procedimiento, porque inclusive puede quedar expulsada, pero no. Contradictoriamente a lo que dicen los estatutos, pues el señor decano dijo, oye, no, ¿sabes qué? Yo te voy a dar un certificado que diga que tú eres vitalicia ahora. Y nosotros postulamos en la denuncia, ¿sabes qué? Le pudieron haber dado todo tipo de documentos, pero el hecho ya lo cometió. Y lo que puede obtener después del hecho no influye en nada. Obviamente, cuando se denuncia a un fiscal provincial, ¿lo denuncias ante quién? ¿Ante otro fiscal provincial? No, lo denuncias ante el fiscal superior. Y la Fiscalía Superior dijo, bueno, yo no veo delito. Y el pago, pues, no influye en nada, dice ella, no influye en nada en el ejercicio que ella pueda realizar como fiscal. Ni le suma ni le resta. Ah, no. Mientras que el juez dijo que sí. El juez dijo que el magistrado haya estado inhábil nulifica todos sus actos, pero esta fiscal superior dijo, ¿sabes qué? No influye en nada. Ni le suma ni le resta, ni le hace mejor. Bueno, cosas que suceden, ¿verdad? Pero lamentablemente nosotros como abogados tenemos que discutir con ellos. ¿Por qué? Porque estamos buscando siempre la mejor defensa de nuestro patrocinado. Y si eso incluye denunciar a un fiscal, ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿Por qué? Porque me va a coger cólera
Y no es nada personal. Es el ejercicio de la carrera. No que va a decir el magistrado cuando me vea entrar. ¿Y yo estoy cometiendo el acto ilícito? No, ¿quién lo comete? El acto contrario a la norma. ¿Quién lo está cometiendo? ¿Yo por sacar a la luz sus actos o él por no cumplir con la norma? Entonces, ¿yo por qué me voy a sentir mal si un magistrado no cumple la ley cuando debería ser el primero a cumplir la ley? Cuando un fiscal no cumple la ley, cuando debería ser el primer invocado a cumplir la ley. Y si la defensa, y si eso sirve para la defensa de nuestro patrocinado, pues tenemos que hacerlo con total libertad. Quitémonos esas ideas, porque los procesos no se ganan por compañerismo, eso ya sería un acto de corrupción. Los procesos se ganan en base a la ley. Siempre tenemos que ir con la ley por delante. No que no te preocupes que es mi amigo el fiscal, no te preocupes que el juez yo lo conozco y le puedo hablar. Nada. Eso es incurrir en actos ilícitos. Y al final todo sale destapado. Pero si vas con la ley, pues obviamente vas a tener un sustento, ¿no? Y vas a poder discutirlo y llegar hasta las últimas instancias, hasta el Tribunal Constitucional inclusive. ¿Por qué? Porque vas a discutir en base a la ley, a la norma jurídica. Y lamentablemente pues tenemos hoy en día que luchar, combatir con ese compañerismo que existe, ese corporativismo que existe hoy en día. Porque como que los fiscales superiores no quieren investigar a sus amigos. Como que los jueces, como tienen sus parejas, que es dentro del Ministerio Público, son sus cónyuges, como que no, déjalo así nomás. Y son cosas que pasan, que suceden. Pero si todos los abogados nos ponemos en pie de lucha firme, vamos contra ese sistema que existe, porque es un sistema que existe en el Perú y que está implantado, eso tarde o temprano se tiene que romper, se va a romper. Pero los abogados tienen que conocer esto. ¿Por qué? Porque algunos me decían, oye, me causa asombro, porque ni me lo había imaginado. Claro. Otros decían, de frente vas y te tumbas al juez. Si se puede hacer eso, pues ¿por qué no? Si la ley me lo permite. Recuerdo que en una oportunidad denuncié a a una fiscal por el delito de prevaricato. ¿Por qué? Porque había emitido una disposición contraria a la ley. La propia fiscal iba contra lo que decía la ley. No sé si ustedes habrán escuchado acerca del delito de lesiones culposas. Artículo 124 del Código Penal, que dice, el que por culpa causa un daño en la salud o en el cuerpo de una persona, dice la norma, será reprimido por acción privada. Si nosotros nos vamos al Código Procesal Penal en el artículo 1.2, dice que la acción privada únicamente, en la acción privada únicamente puede ejercitar la acción penal el directamente ofendido. ¿Y quién es el directamente ofendido? Pues el que supuestamente o presuntamente sufrió, ¿qué cosa? La lesión culposa. Entonces, el Ministerio Público en ese caso no está habilitado. No está habilitado. Y eso se lo dije a la fiscal antes de denunciarla. Señora fiscal, usted no puede. La norma se lo prohíbe. La fiscal dijo, no me importa, con su disposición. Cuando dice no al lugar al pedido del abogado, está diciendo, no me importa tu pedido. Yo lo hago y lo hago. Nos fuimos a una tutela de derechos. Porque en diligencias preliminares, ¿qué puedes hacer? Fuimos a una tutela de derechos.
Y la jueza dijo, bueno, a mí tampoco me importa. Si puede investigar el delito, dijo. Y lo plasmó en una resolución. Y yo primero me fui contra la fiscal, denuncia de prevaricato. Y el fiscal, el superior, cuando ve la denuncia, dice, oye, fiscal, a ver, mándame los actuados. Y a la jueza yo no la había denunciado. En este caso, pienso que la fiscal superior actuó bien, pero la juez de investigación preparatoria no, porque está viendo que la norma dice una cosa y resuelve en contra de la norma, apoyando a la fiscal para que pueda irse también en contra de la norma. Y la fiscal superior dijo, ¿sabes qué? No solamente voy a abrir investigación contra la fiscal, sino también contra la juez de investigación preparatoria por el delito de prevaricato. Y la introdujo de oficio por parte, abrió investigación por denuncia de parte contra la fiscal y de oficio contra la jueza de investigación preparatoria. Y ese pronunciamiento de la jueza lo apelamos, lo impugnamos y fuimos a la sala. ¿Y la sala qué dice? La sala dice lo mismo, la fiscal sí podía conocer el delito de lesiones culposas, pero le estamos exponiendo, señor magistrado, que dice la ley, Ni caso. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos lamentamos? No. Ampliación de denuncia. Los 3 magistrados del colegiado a prevaricato también. Y la Fiscalía Superior, ¿qué hizo? En vista de que se ampliaba la denuncia, pues ahora yo no puedo conocer esto, se lo mando a la Fiscalía Suprema. Y ahora la Fiscalía Suprema tiene esta investigación. Pero vemos cómo está el sistema. El juez de investigación preparatoria, la fiscal y los jueces superiores vieron que no puede perseguir este delito, pero ¿por qué resuelven que sí? Si la ley lo dice, no es algo que yo me invente. Dicen, no, pero es algo que se viene haciendo durante años. Porque le pregunté a un juez en una audiencia con el antiguo código, y digo, señor juez, el imputado ha dicho que no va a declarar. Y si ha dicho que no va a declarar, ¿por qué hace que la fiscal lea las preguntas? Instrúyame, porque yo desconozco. O sea, si yo como imputado digo, me abstengo, ¿por qué tengo que escuchar las preguntas que iba a plantear la fiscal? Y me dijo, bueno, en el Código de Procedimientos Penales no está, pero bueno, yo lo he hecho así porque quiero. Ah, porque quieres. Ah, claro, los jueces creen que porque ser jueces pueden hacer lo que quieren. Yo tengo el poder. No es que tú tienes un poder infinito, no es que el magistrado tiene un poder ilimitado, tiene el poder únicamente que le otorga la norma. Y si se salta del poder que le otorga la norma, ¿qué está haciendo? Abusando o inclusive prevaricando. ¿De acuerdo? Entonces, este sistema tiene que acabarse tarde o temprano, pero se va a acabar más tarde si es que no hay nadie que golpee contra el sistema. Si es uno, pues ni caso le van a hacer. Hasta que llegue un momento, como el que ha sucedido, y unos magistrados tomen conciencia y digan, sí, es cierto, se nulifica todo. Porque se tiene que ir hasta la Corte Suprema, y mientras que se llega a la Corte Suprema, que tenemos a un imputado metido en la cárcel. Tenemos a una persona procesada por mucho tiempo, y los demás jueces ni les importa. La Corte Suprema siempre dice, como ya lo venimos repitiendo en los pronunciamientos anteriores, como ya lo venimos repitiendo en el caso tal. O sea, en otras palabras, oye, ya te lo he dicho, juez superior, juez de primera instancia, yo ya te lo he comentado, lo dije en tal resolución y ¿por qué no lo aplicas? ¿Por qué tiene que venir ante mí? El juez de primera instancia, que la superior lo haga, yo no. El juez de segunda instancia, que la Corte Suprema lo haga. No les importa. Y un imputado, en su mayoría de veces, con una prisión preventiva injusta, con una prisión preventiva que no debería haberse dado nunca.
Porque, si bien es cierto, hay parte de culpa en los abogados que se equivocan al plantear su estrategia de defensa, sí, no somos perfectos, pero también en su mayoría, porque está el principio iura novi curia, el juez conoce el derecho, ¿verdad? Y lo que desconozca el abogado se presume que el juez lo sabe. Pero lo peor es cuando el abogado lo sabe y se lo comenta al juez y al juez no le importa. Pues esto, como le digo, tarde o temprano se va a acabar. Y el momento que ustedes, estudiantes, se vuelvan abogados, pues tienen que combatir contra ese sistema. Esto poco a poco va a ir creciendo y el derecho va a ir cambiando. Y los jueces que están acostumbrados al Código de Procedimientos Penales, porque era un código inquisitivo, entonces se van a adaptar a lo que dice la norma procesal penal en realidad. Y no van a seguir aplicando. Por ejemplo, ¿por qué los jueces de investigación preparatoria permiten que se puedan integrar testigos en el control de acusación? Los testigos son medios de prueba. Y la Corte Suprema ha dicho que los elementos de convicción son parte sustancial también. ¿Qué significa parte sustancial? Parte importante, parte esencial del requerimiento de acusación. Y si los elementos de convicción son parte esencial, ¿los medios de prueba no serían parte esencial del requerimiento de acusación? Claro que sí, porque la norma exige determinadas formalidades de los elementos, de los medios de convicción, para que puedan pasar a juicio. También son parte sustancial, pero los jueces los dejan pasar. ¿Por qué? Porque el Código de Procedimientos Penales dice hasta 3 días antes se puede hacer. Con un escrito, el fiscal o cualquiera de las partes puede introducir un testigo. Y se han quedado con ese chique del Código de Procedimientos Penales. Entonces, el fiscal 3 días antes introduce un requerimiento de integración y dice, voy a integrar a Juanito, Pepito y Merganito como testigos, como elementos de convicción. Y el juez de investigación en el debate de control de acusación dice, pues que se integren. Pero señor juez, la norma no lo permite, no me importa, pide la nulidad, dice. No me importa, yo hago lo que quiero porque yo conozco el derecho. Dice, bueno, entonces que aplicas un derecho, ¿qué? Es que aplicas una norma derogada, inclusive podrías prevaricar. Y mientras nos vamos a la nulidad del auto de enjuiciamiento, entonces, como diría el doctor Jefferson Moreno Nieves, no tenemos audiencias de control de acusación, sino son audiencias de pase a juicio. ¿Por qué? Porque todo lo que trae el fiscal pasa a juicio. Todo. Entonces, ese corporativismo existe, ese compañerismo, como se diría, hay que romperse. Hay que romperlo. Tiene que romperse, tiene que quebrarse. ¿Cómo se va a quebrar? Cuando una persona se pare firme, un abogado, sea capaz de discutir con el juez y decirle como Nakazaki, ¿sabe qué, señor juez? Si usted quiere, va y quéjeme al colegio de abogados. Mande copias si desea. Yo en ese momento me voy a defender, pero aquí usted no puede hacer lo que usted quiera. Tiene que hacer lo que la ley le permita. Porque pocos abogados son como el doctor Nakazaki, ¿no? Tremendo abogado también en el área penal y procesal penal. Un excelente abogado, ¿verdad? Y se enfrenta a los jueces, no les tiene miedo. ¿Pero por qué le vamos a tener miedo? ¿Acaso el decálogo de abogados no nos dice que no nos debemos sentir inferiores a los jueces? Pero tampoco nos debemos sentir superiores a ellos. Si somos partes procesales, ¿o acaso el Código Procesal dice que el juez vale más que un abogado? No lo dice. O el Código Procesal dice que el fiscal
tiene más importancia que un abogado. Recuerdo que en unas audiencias, no sé, los jueces no sé qué pensarán cuando me ven la primera impresión y que estoy molesta y molesta. O sea, con la norma. Y comienzan a gritar. Y cuando le hablan al fiscal le dicen, sí, doctora, con mucho respeto, por favor. Y cuando se refieren a uno, gritan. Bueno, a mí no me importa, ¿no? Igual, sigo ejerciendo mi defensa. Una vez, una oportunidad, dije, ¿sabe qué, señor juez? Yo tengo que hacer una defensa eficaz. Si a usted le molesta eso, pues yo no tengo nada que ver. Yo estoy aquí defendiendo a mi patrocinado. ¿Por qué? Porque lo quería interrogar el patrocinado con el antiguo código también. Lo quería interrogar, oye, doctor, señor juez, y antes de interrogarlo no tiene que preguntarle si va o no va a declarar. ¿Por qué? Él no tiene derecho a resistirse a declarar. Y decía que lo estaba interrumpiendo, obstaculizando el proceso, como no sé si vieron la audiencia que la publicó el EP, decía la fiscal, el proceso se está demorando porque el señor abogado está obstaculizando, obstruyendo el juicio, obstruyéndolo. ¿Por qué? Porque decía que no se cumplía la norma, por eso lo obstruía yo lo obstruía, por sacar a la luz lo que no se estaba cumpliendo. Interesante. Y no es así. También tenía un proceso en Lima, el cual le decía, ¿sabe qué, señor juez? Así no dice la norma. Iban a hacer un debate pericial y el Código Procesal no regula cómo es el debate pericial. Pero el juez quería reinterrogar a nuestro perito que habíamos ofrecido. Y yo le digo, oiga, señor juez, ¿y dónde está la norma que usted puede reinterrogar? Estamos en esta etapa ahora del debate pericial, ya no en la parte del interrogatorio. Estamos en el debate pericial, usted no puede interrogar, ni yo ni el fiscal. Entonces, que se haga un debate, como debe ser. Se molestó, pues, y bastantes puntos que estaba equivocado. Se molestó, pero con el paso de las audiencias, ahora hasta ya me citaba, como decía el señor Ángel, y ganábamos los juicios. ¿Por qué? Porque no lo digo yo, pues lo dice la norma. Y este juez, como les digo, del antiguo Código Procesal o de procedimientos, ya comenzó a tratarme con respeto. Creo que porque a uno lo ve joven, uno se va a intimidar, ¿no? Y decir, ¿sabe qué? Sí, señor, pues haga usted lo que quiera, porque es el amo y señor de la audiencia. No vamos a decir eso. Al menos mi persona no va a decir eso. Si tengo que discutir con él por algo amparado en la norma, lo voy a discutir. Y si no me da la razón, lo voy a impugnar. O voy a pedir la nulidad y voy a hacer uso de todos los medios de defensa posibles. Creo que esto tiene que ser también un llamado a concientizarnos. Un amigo me decía, ¿sabes qué, Ángel? He visto tu audiencia, un colega de la maestría, y he corrido a pagar al colegio de abogados. Bueno, no solamente tú, ahora todos tienen que hacerlo. Todos. Bueno, creo que estas son las reflexiones que he querido traer en este momento. Gracias, Pamela, gracias, Steven. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Disculpe, doctor, usted nos estaba diciendo que había un caso en el que la fiscal no había pagado al colegio entre por lo menos 5 a 7 años, y en este caso nos dijo que lo que correspondía era justamente quitar la colegiatura. ¿Esta es la máxima sanción que se tiene al respecto?
En la vía administrativa del Colegio de Abogados, sí, tenía que quitarle la colegiatura, pero no lo hizo. Como le dije, no le abrió procedimiento para quitarle la colegiatura, sino que le dio un documento diciéndole que no solamente no se le iba a sancionar, sino que ahora se le iba a premiar, porque ya era una abogada que tenía mucho tiempo colegiada en este colegio de abogados. Que tenía mucho tiempo, un momento, que tenía mucho tiempo en este colegio de abogados y pues ahora era una abogada vitalicia. Y no pagó completa la cuota, por último. Hizo un convenio de pagos para ir pagando en el transcurso del tiempo, no pagó todo este tiempo. Bueno, decisión de él, ¿no? Entonces, eso es como decir que literalmente se ha obviado el hecho de su inhabilitación dentro de un caso y no se ha optado por la nulidad. ¿Es así? No, compañerito, no, o sea, en este caso no pedimos la nulidad, estábamos frente a una investigación penal por el delito de ejercicio ilegal de la profesión. Y aparte, el Colegio de Abogados administrativamente tuvo que sancionarle, pero no lo hizo, sino que le premió, más bien le premió, lamentablemente. Yo le llamaría, no sé, él dijo, por ahí me enteré que le habían comentado o preguntado algo y dijo que, bueno, en aras de poder fortalecer o incentivar que los abogados paguen, pues hemos decidido otorgarle la membresía vitalicia, ¿no? Pues yo lo llamaría compañerismo, no otra cosa, ¿no? Porque, o sea, si se merece una sanción, se merece una sanción, pero no fue así. Eh, Sí, disculpe, muchísimas gracias. Así me quedó un poquito más claro y pues sí, tiene bastante razón al respecto. Se debería concientizar y separar bastante el aspecto personal, social, de lo profesional. Sí, Danixa, efectivamente. No tiene que ver nada lo profesional, ¿no? Por ejemplo, puedo discutir con un abogado, con un juez, con un fiscal, por ejemplo, contigo, si me encuentro en un proceso, o con Pamela, o con Steven, o con cualquier otro, podemos discutir en el juicio, en el proceso, pero discutir jurídicamente. No por ello significa que yo te voy a coger cólera a ti, o a cólera a Pamela, o cólera a Steven, porque es la parte jurídica, ¿no? Entonces, un fiscal no debería sentirse mal, no debería sentirse que tienen algo contra él si yo como decano le sanciono por no cumplir la norma o le aperturo un procedimiento. Y yo también, como abogado, como dijo Nakazaki, pues mande hojas, copias al colegio de abogados y que me sancionen, que me aperturen investigación. ¿Por qué? Porque vamos a tener la oportunidad de defendernos. Y pues allí en la defensa se puede resaltar todos los datos objetivos, pues que digan que no hemos incurrido en esa conducta, ¿no? Pero en este caso era clarísimo. Inclusive le pedimos un oficio a este colegio de abogados y el colegio de abogados nos dijo por oficio que estaba inhabilitado desde ese tiempo y teníamos el cargo y todo eso lo ofrecimos como medios de prueba, pero bueno, la fiscalía dijo, no hay delito, lo hemos impugnado, o sea, lo hemos elevado en actuados al superior, en este caso a la Fiscalía Suprema. Por cierto, el delito está en el artículo 363 del Código Penal. Los que quieran investigar respecto a esto, pues perfecto.
Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Gracias, Pamela. Gracias, Alexa, por mantener tu cámara encendida. Gracias a todos por haber participado. Bueno, gracias por la posta. Primero felicitar a Pamela y a Ángel Ortiz Ayosa. En sí, la señal se había cortado, estaba como que venía y volvía acá en la ciudad de Movistar. Ahora, yo entiendo tu gran labor, Ayosa, y justamente una cosa es ser estudiante y otra cosa es ya ejercer el derecho, y más inclusive cuando tú cuestionas actos procesales o cuestionas al mismo juez, le dices, ¿sabes qué, juez? Usted está haciendo mal esto, usted está interrogando más allá de lo que la ley le permite, o usted está inhabilitado para dirigir mi audiencia. Y lo que ellos ahí es eso, es algo como que tú dices enfrentarte al Supra, ¿no? Enfrentarte a tu juez, a la persona que va a decir tu caso. Es algo que a mí personalmente alguna vez me gustaría hacer, cuestionar a los jueces de muchas cosas, saber qué juez está haciendo mal esto, mal. Claro, con sustento legal, ¿no? Como lo hizo nuestro amigo Ayosa, inclusive en su escrito. Yo felicitarte desde ya, Ayosa, creo que hay pocos abogados que se atreven a cuestionar a los jueces, inclusive cuestionar a su envoltorio que los, que, que los identifica como jueces. Ahora, con respecto a lo que dice Pamela, claro que sí, no se van a subir los videos de YouTube a YouTube. Eso ya se va a estar coordinando conjuntamente con la junta directiva. También acerca de los eventos académicos, en un momento me mencionaba Nick que tenemos que hacer otro evento académico. Justamente hace 2 semanas hemos salido del evento académico que hemos realizado del Colegio de Abogados. Entonces, para cuando ya tengamos fecha, de acá tal vez a un mes próximo, también vamos a estar comunicando y todo ello. Ya, recordar que todos integramos el centro de estudios y estamos para contribuir con un poquito más. Entonces, anímense, ya. La Pamela también me dio el link a los que están tal vez en primer año, segundo año o tercer año, y muchas veces puede darnos un poco de desconfianza, un poco de temor, poder dirigirnos a la audiencia presencial, a la audiencia de Google Meet y decir, "Ah, yo cómo voy a hacer la ponencia". Entonces, te cierras y dices no. Justamente para eso sirve estos centros de estudio